Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tema más de cambios profundos. Es un gozo para mí estar con ustedes esta mañana, supliendo a nuestra queridísima maestra Mayra Quesada por esta ocasión. Y pues gustosa siempre de ministrar la palabra de Dios, porque esto es cambios profundos transmitiendo desde Semillas de Esperanza en Guadalajara, Jalisco, México. Sean todos muy bienvenidos. Y bueno, pues esta semana vimos unos temas increíbles y el día de hoy vamos a hablar de la queja. ¿En qué parte del libro estamos? Me gustaría antes de comenzar, ubicarnos en qué parte del libro estamos. Ya casi terminamos este devocional de un año de cambios, un devocional centrado en disfrutar a Dios. Bueno, este libro consta de 5 partes y ya vamos en la cuarta. La primera parte fue mi objetivo de vida, la segunda, el cambio, la tercera, las disciplinas espirituales. La cuarta parte, que es en la que estamos hoy por hoy, es temas prácticos. Y estamos viendo precisamente cómo hago para resolver los conflictos, ¿ok? Y el tema que vamos a ver el día de hoy es la queja como parte o algo que genera un conflicto. Entonces, pues bueno, Señor, te damos tantas gracias, Padre, porque podemos estar en tu presencia, recibir tu palabra, recibir este pan de vida, recibir esta alegría, este gozo de saber que tú vives en nosotros, Señor, y que si vivimos, para ti vivimos. Gracias porque nos enseñas que tu ley es perfecta y que tú transformas el alma. Gracias, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigas, pues bueno, quisiera antes de entrar de lleno al tema, comentarles que en los primeros tiempos del cristianismo se decía que quien encontraba a Cristo había experimentado una metanoia, es decir, una transformación, un cambio en su manera de pensar. Y eso es lo que hemos experimentado nosotras profundamente al conocer a Dios. Cuando nosotras conocemos a Dios, experimentamos un cambio profundo desde lo más hondo de nuestro ser. Un cambio profundo en nuestra manera de entender y de conocer a Dios. Por eso dice la palabra, el que se gloríe, gloríese de que me conoce y me entiende. También dice en el libro de Eclesiastés que esto es todo del hombre, temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Entonces, pues hemos comprendido que el sentido de la vida es conocer y disfrutar a Dios a través de este devocional de un año de cambios profundos de Nicolás Tranchini. Hemos conocido que el amor de Dios nos mueve. Sin Dios nada tiene sentido. Y pues bueno, amigas, vamos a comenzar entonces con nuestro tema del día de hoy, que trata de la queja como un conflicto. Entonces, pues si tú y yo hemos estado quejándonos el mayor tiempo de nuestra vida, Dios nos llama a que encontremos reposo en Él, a que tengamos un cambio profundo en nuestra forma de pensar y ver las circunstancias que hacen que nos quejemos, que tengamos un cambio profundo en nuestra forma de vivir, porque el reino de los cielos se ha acercado, así decía el Señor Jesucristo. De hecho, fue su primer mensaje, su primera exhortación, su primera enseñanza. Arrepentíos, metanoia, cambien de pensar. Eso significa metanoia, un cambio profundo, un arrepentimiento, una transformación. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y bueno, a través de conocer su palabra es lo que hemos aprendido, que tenemos para recibir salvación, arrepentirnos y tener fe en el Señor Jesucristo.
Pues bueno, amigas, los días 289, 290 y 291 de este devocional de cambios profundos, Nicolás Tranchini nos habla de la queja. Sí, esa actitud del corazón generadora de conflicto interior propiamente con nosotras mismas y con los demás. La Biblia, Dios en su palabra habla muchísimo también de la queja y hoy vamos a aprender qué piensa Dios, qué siente Dios cuando nosotras nos quejamos. Pero ¿qué es la queja? La queja es una expresión audible que refleja un corazón insatisfecho. Es un corazón que denigra el carácter bueno de Dios. La queja nace con la percepción de que se ha cometido un acto de injusticia contra nosotros. La queja nace de pensar que no merecemos lo que estamos recibiendo. Por tanto, quiere decir que vamos a estar quejándonos cada vez que hay una situación adversa en nuestra vida, o la vamos a enfrentar con valentía, con esfuerzo, con esperanza, porque sabemos que realmente toda queja deviene de la incapacidad de confiar en Dios y el no aceptar que la aflicción es un componente constante de un mundo caído. Está en el combo la aflicción, igual que otras cosas hermosísimas que la vida tiene. La vida es bella, pero también tiene aflicción. Entonces quiere decir que toda queja, cuando nos quejamos, toda queja demuestra una incredulidad de que a los que amamos a Dios, todas las cosas pasan para bien. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Romanos 8:28, pues que pase lo que pase, debemos estar seguras que a los que amamos a Dios, todas las cosas pasan para bien conforme a su propósito. Y entonces, al que Él nos ha llamado, y entonces, ¿qué pasa si nosotras no creemos esto? Pues entonces nunca tendremos seguridad ni control absoluto, de que de hecho así es, no tenemos seguridad y no tenemos control absoluto de ninguna de las áreas de nuestra vida. Llámese salud, finanzas, relaciones afectivas, etc. Entonces, ¿qué va a pasar cada vez que nos aqueje una circunstancia difícil? Pues nos vamos a estar quejando. Esa es la pregunta, la primera pregunta que nos hacemos el día de hoy. ¿Vamos a acudir a la queja? ¿Vamos a externar una queja? ¿Por qué? Porque la queja es todo lo contrario a la alabanza a Dios. Y vemos también que Tranchini pone un ejemplo muy claro de la queja, una historia que viene en la Biblia, que está en el libro de Lucas. Y bueno, esta historia nos dice que hay una persona que se queja, que se rebela contra el objetivo de Dios. Recuerden, Romanos 8, 28 y 29 es un paralelo de Génesis 50, 19 y 20, donde José, el hijo de Jacob, después de que fue vendido y fue llevado como esclavo a Egipto, pues él dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios utilizó esta circunstancia para bien, para que yo pudiera, para que a través de mí sus hijos fueran alimentados, para que yo pudiera tener cierto poder. Imagínense el segundo al mando del faraón en Egipto y el pueblo de Dios pudiera tener alimento. Entonces, nosotras hoy, el día de hoy, vamos a aprender que confiar en Dios aún en la adversidad y dejar de quejarnos es una forma en que alabamos al Señor y le mostramos que creemos en Él a pesar de las circunstancias adversas. Y bueno, como les decía, como un claro ejemplo, Nicolás Tranchini en este libro de Un Año de Cambios nos señala que en Lucas 10, 41 y 42, pues vemos una escena de queja que para muchos es muy, muy conocida. Porque entre amigas igual a veces nos llamamos Marta y María. Tú eres Marta, yo soy María. Y bueno, vamos a ver. Esta historia, bueno, llega Jesús a esta casa de sus amigos y en esta casa pues vivían dos hermanas.
Una de ellas, de las hermanas de la casa donde Jesús había llegado de visita, se llama Marta. Y Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a Cristo le dijo, pero le dijo en una forma preocupada y también molesta: ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y aquí me parece muy interesante cómo el autor, como Nicolás Tranchini, nos dice que la queja denota tres situaciones o tres expresiones que denotan que nos sentimos víctimas, que aparte nos sentimos juez y aparte somos como nuestro propio verdugo. ¿Por qué? ¿Por qué víctima? Por ejemplo, aquí en esta actuación o en este actuar de Marta, ella se está sintiendo víctima. Ella le dice a Jesús que sufre un agravio de forma injusta. ¿Por qué? Que porque María es una mala hermana, porque María está sentada, porque ella está sirviendo. Y entonces vemos que Marta se siente una víctima. Marta, en lugar de estar contenta porque está sirviendo al Señor, porque lo puede atender, no, se hace la víctima y dice, ¿no te importa que mi hermana no haga nada? El segundo punto que también denota Marta al quejarse es que se está convirtiendo en juez, porque hasta se atreve a decirle al Señor Jesucristo, ¿y tú, Señor, no te das cuenta cómo me trata esta persona? ¿No haces nada por mí? La persona que se queja siempre nos ponemos en una posición de juez. ¿Por qué? Porque nos sentimos plenamente capaces de juzgar a los demás y emitir un veredicto tanto de sus circunstancias como de las acciones de los demás. Y ponemos en el banquillo de los acusados a todos. Y en este caso, inclusive Marta se atrevió a poner en el banquillo de los acusados a Jesús. La queja es tan grave que es quitar a Dios del estrado de juez y colocarlo en el banco de los acusados. Es ponerme a mí misma en el sitio, o a mí mismo en el sitio de juez, y juzgar las acciones de Dios y decirle, Señor, mira cómo me están tratando, mira, no estás haciendo nada. Por medio de la queja intentamos manipular para cambiar lo que nos desagrada a nosotras. Díselo, Jesús, díselo, le decía a Marta, ¿verdad? Dile que me ayude. Ay, y también cuando nos quejamos, somos un verdugo. Ay, esto a mí me hizo pensar cómo me ven a veces mis hijos, vestida así como un verdugo. Porque el verdugo, ¿saben quién es el verdugo? El verdugo es una persona cruel que castiga sin piedad y exige demasiado. A veces estoy así, puedo estar así quejándome con mis hijos o delante de mis hijos hacia mi esposo y me estoy imaginando cómo me ven mis hijos como un verdugo y la verdad no me gusta esa idea. Ser la persona encargada de ejecutar la pena de muerte a otros. Y bueno, puesto que Marta misma ejecuta su sentencia, pues porque está levantando la voz, se expresa con sarcasmo para castigar al responsable, pues en este caso no solamente a María, sino también a Jesús. Entonces, vamos a ver cómo responde Jesús a Marta. Esas respuestas tan hermosas que recibimos siempre de nuestro Señor Jesucristo, de paz, de amor, de mansedumbre, de humildad. Y bueno, Jesús le responde en Lucas 10, 41, 42. Si tienen su Biblia, pues lo pueden por favor leer de ahí. Lean por favor este pasaje. Si no es ahorita, más tarde, y analicen la queja. Y pónganse ustedes en los zapatos de Marta y en los de María, más que nada. Siempre elijan ser María. Y entonces, ¿cómo responde Jesús a Marta? Bueno, le dice, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta, estás siendo un verdugo, estás siendo una juez por tantas cosas que en verdad a ti ni te competen, ni te afectan, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. ¿Qué le está diciendo Jesús
a María con esto? Perdón, a Marta. Que María escogió a él, María escogió lo mejor, María escogió algo que nadie podría separarla de él. María escogió el amor de Cristo. María ya estaba completa, María ya estaba llena, satisfecha, había escogido la mejor parte. Y entonces, ¿qué verdad clave vemos en esta historia? Bueno, vemos que el problema de la queja de Marta no está realmente en las circunstancias. Está en su corazón insatisfecho, en su corazón ególatra, porque hasta ese momento Marta no ha escogido lo mejor. Marta ha escogido hacer las labores del hogar, Marta ha escogido ponerse afanosa, preocupada, en vez de dejar todo y sentarse con el Señor, recibir de su reposo, de su compañía, estar con Él un momento sabiendo que no siempre lo iba a tener con ella. ¿Y por qué tenemos un corazón que tiende a quejarse? ¿Por qué creen ustedes que tenemos este corazón quejumbroso? Bueno, algunas respuestas, no todas las que existen, pues puede ser principalmente porque no hemos entendido que la vida no es comida ni bebida. La vida no son deleites, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios. Así nos lo dice el libro de Romanos, así nos lo dice Dios en su palabra. Siempre andamos buscando satisfactores externos. Siempre andamos buscando pues riquezas, aprobación, salud, pues podríamos decir salud, dinero y amor. Y el Señor nos está diciendo, por eso se quejan, porque ustedes andan nomás tras esas cosas. Pero, por ejemplo, 1 de Timoteo 6:8 es un versículo que a mí me encanta y dice, si tenemos qué comer y con qué vestirnos, ya nos podemos sentir satisfechos. Y pocas veces nos sentimos satisfechas con tener que comer y con qué vestir. Andamos buscando siempre muchísimo más y más y más. ¿Por qué tenemos un corazón que tiende a quejarse? Porque no hemos entendido que somos también peregrinos y extranjeros. Se trata de amar a Dios y a nuestro prójimo. De eso se trata la vida, de conocer a Dios, de disfrutar a Dios, de amarlo sobre todas las cosas, de escoger la mejor parte y saber que todo, absolutamente todo lo demás viene por añadidura. Y así es también como podemos amar a nuestro prójimo. Cuando vives para ti mismo tendrás mucho de qué quejarte. Somos un barril sin fondo, discúlpenme la expresión. Pero también lo dice la palabra, somos cisternas de agua rotas que no retienen agua, que no retienen nada, porque lo que hoy nos satisface, mañana se termina y buscamos más y más y más. Por eso Jesús les dejaba muy en claro que ellos le buscaban a Él solo para que satisfaciera sus necesidades físicas. Pero les decía el Señor, busquen de mí ese pan que yo les doy, pero para vida eterna. Esa agua de la que si beben jamás volverán a tener sed. ¿Para qué? Para no estarnos quejando y quejando a cada momento. Otra de las cosas por las cuales nos quejamos es cuando el corazón del hombre está puesto, como les decía, en las riquezas y en la vanagloria de este mundo. Nunca podremos sentirnos satisfechos por completo, porque nada ni nadie es para siempre. ¿Cuántas veces no hemos perdido una relación que nos ha dolido mucho, una relación sentimental, una relación afectiva de amistad? ¿Cuántas veces no hemos perdido bienes económicos? Nuestras finanzas se han venido abajo, pero sabemos que solo Dios puede llenar de forma permanente ese vacío en nuestro corazón. A Rockefeller, este magnate financiero, le preguntaban, ¿hasta cuándo vas a dejar o sentirte satisfecho con la riqueza que tienes? ¿Y saben qué contestaba él? Un poquito más, un poquito más. ¿Por qué? Porque no había escogido lo mejor que este universo podía darle y tenía para ofrecerle. E igual nos puede pasar a nosotras. Cuando
cuando no hemos elegido como María lo mejor, que es Cristo, un amor que nos llena, que nos satisface, una relación de seguridad eterna, de fidelidad y de la cual nada ni nadie nos la quitará, ni las circunstancias ni las personas. Por eso dice el Señor que hagamos riquezas en el cielo, donde nadie nos puede robar aquello que ya tenemos, esa mejor parte que nadie nos va a quitar. Si no tenemos esta parte, la llenura de Cristo, siempre vamos a tener vacíos en nuestro corazón. Por eso es que la queja muestra un corazón ególatra. Todo se trata de nosotras mismas. ¿Por qué no nos quejamos cuando, por ejemplo, mencionaba Tranchini, ¿verdad? ¿Por qué no nos quejamos porque no hay misioneros que vayan y prediquen en el evangelio? ¿Por qué no me preocupo que Dios no merece la gloria que merece? ¿Por qué los huérfanos están desatendidos? Cada vez que me quejo, olvido dos verdades bíblicas básicas, según nos comenta el autor. Me quejo porque me olvido que no soy dueña de mi propia vida o dueño de mi propia vida, y también me quejo porque me olvido que la vida abundante está en Cristo. Y nos dice la palabra de Dios justamente esto, que ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Y bueno, pone como ejemplo el bautismo, ¿verdad? Si tú ya te has bautizado, si has tenido este privilegio de ser testigo del amor de Dios, bueno, lo que significa el bautismo es precisamente morir a nuestra propia vida. Eso es lo que hacemos cuando nosotros nos bautizamos como un símbolo de que le hemos entregado nuestra vida al Señor, de que morimos voluntariamente a la vieja vida, que es cuando nos sumergen, y cuando nos levantamos de este sumergir es con el objetivo de demostrar al mundo entero que ahora estamos resucitando a un nuevo estilo de vida, una vida fuera de lo común, una vida no normal, una vida extraordinaria, una vida que pues podemos decir que jamás se queja, aunque sabemos que pues esto no creo que jamás nos quejemos, pero vamos poco a poco enamorándonos más del Señor, a pesar de las circunstancias y que se dé lo opuesto a que hubiéramos deseado en esta vida. Y el punto número 2 es el que les mencioné que cuando nos quejamos, nos olvidamos que la vida abundante está en Cristo. Y me obstino en buscarla en lugares, en objetos, en personas, muy aparte de lo que Dios me ofrece, de Dios mismo. La vida consiste en disfrutar del amor de Dios en Cristo. Y también aquí nos puso Tranchini el ejemplo de Pablo y de Silas. Este ejemplo que me encanta, que está en el libro de Hechos, en Hechos 16, cuando Pablo y Silas son encerrados en un calabozo. ¿Y qué hacen Pablo y Silas? Es algo que nos admira, ¿no? Que nos estremece y nos llena de gozo pensar cómo Pablo y Silas pudieron responder, y son un ejemplo para nuestra vida. Cómo respondieron ante esta circunstancia tan terrible, estar encerrados en un calabozo, y bueno, pues cantan en lugar de quejarse. Su respuesta de cánticos y oraciones, ya saben qué fue lo que pasó, ¿verdad? Lo que ocasionó que el carcelero y su familia se convirtieran a Cristo, que hubiera esa metanoia, ese arrepentimiento, ese cambio profundo en su corazón. Se dan cuenta del impacto que tanto la alabanza, la adoración, así como la queja, influyen en las personas que están a nuestro alrededor. Aquí podemos aplicar claramente la frase que dice en respecto a Pablo y a Silas: nunca sabrás que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios sea todo lo que tienes. Aquí vemos que Pablo era todo lo que tenía Dios, no tenía por qué sentirse
como dice también, creo que es en Filipenses, que sabe vivir en la pobreza, en la riqueza. A todo eso está acostumbrado. ¿Por qué? Porque su tesoro es Cristo. Ha renunciado a todo con tal de conocer a Cristo. A él no le importaba estar en la cárcel, a él no le importaba ser perseguido, a él no le importaba sufrir naufragio, porque su único deseo era vivir para Cristo. Por eso él no se quejaba. Y ahorita vamos a ver la más hermosa ejemplo de un hombre que no se quejó, que no abrió su boca. Y pues bueno, Pablo había dejado y había perdido todo, como ya les comenté, por amor a Cristo. Todo era basura, dice que todo lo consideraba como basura comparado con el gozo de conocer al Señor. Y lo vemos muy claramente en este ejemplo de la cárcel, ¿sí? Cuando él le da gloria a Dios, se pone a cantar en vez de quejarse. ¿Cuántas veces podemos tener una actitud de queja? Imagínense que Pablo se hubiera puesto a llorar y a quejarse con el Señor en la cárcel. No se hubiera convertido el carcelero ni su familia. Hubiera dado un testimonio de derrota, hubiera dado un testimonio de incredulidad, hubiera dado un testimonio de que Dios no es quien dice ser, de que Dios no tiene el control de todas las cosas, de que Dios no tiene un propósito en cada circunstancia, aún adversa, de nuestra vida. Dar gloria a Dios es alabar a Dios en circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque impacta, porque trasciende vidas. Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando este tema, me acordé mucho de mi mamita, ya casi va a cumplir 80 años. Gracias a Dios por su vida, pero yo me puse a pensar en ella. Ella enviudó cuando tenía 33 años y pues con 7 hijos, sola, pues se quedó sola. Sin recursos económicos, y la verdad es que así como Pablo, yo la recordé y dije, gracias Señor, porque mi mamá te dio gloria con su vida. O sea, no se quejó, mi mamá se esforzó y fue valiente, y ella tenía una frase que siempre decía, arriba y adelante, arriba y adelante. Y bueno, es esta frase que viene en la Biblia, ¿no? Y que Dios nos llama a esforzarnos y ser valientes y saber que el Señor está con nosotros y que en cualquier situación que estemos pasando somos instrumento mío eres, nos dice el Señor. Tú eres un instrumento y yo te voy a usar porque yo soy soberano y te voy a usar para mi gloria, para la gloria de Dios. Y siempre tenemos que hacer hincapié que la gloria de Dios es la gloria también de nosotros porque nos ha hecho parte de su gloria. Hemos visto la gloria de Dios, hemos visto a su Hijo unigénito, hemos visto la imagen del Dios vivo a través de su Hijo, nos ha dado a su Hijo. Entonces, cuando nosotros damos la gloria a Dios, somos los principales beneficiados, porque es esa manifestación de todos los atributos que estamos conociendo de Dios. Le damos la gloria y es que se despliega su misericordia, su amor, su poder, su gracia, todo lo que Dios es para nosotros. Por eso dice, para gloria mía los he creado. Es un Dios maravilloso. Y en cambio vemos otra historia que es la de Jonás. Es la historia completamente distinta. Jonás, en cambio, se queja cuando debería estar alabando a Dios. ¿Por qué? Porque salvó a todo un pueblo de la destrucción, al pueblo de Nínive. ¿Y cuál es su queja? Su egoísmo. Señor, ¿por qué los salvas si no se lo merecen? Señor, ¿por qué me mandas a mí si ellos me pueden hacer algún daño? En cambio, vemos la gran diferencia que hay entre alabar y quejarnos. Entonces yo te pregunto y yo me hago esta pregunta, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Qué es lo que nos hace mantenernos firmes en la vida? ¿Qué es lo que te produce alegría? ¿La verdad de Dios, su fidelidad, que Él es todo lo que necesitas? ¿Su amor? ¿O está siendo manejada por las circunstancias pasajeras de la vida? A veces buenas, a veces malas. ¿Eres un sub y baja o soy un sub y baja de emociones? A veces confío en Dios, a veces no, a veces lo alabo, a veces no. Todo depende cómo me trate Dios y me vuelvo su juez,
Soy como Marta, a veces me vuelvo la juez del Señor. Bueno, estaba buscando por aquí un Kleenex. Bueno, amigas y amigos, una pregunta que nos debemos hacer es, bueno, entonces, ¿cómo podré yo eliminar la queja de mi vida? Y pues Tranchini nos dice que el antídoto contra la queja es un fruto del Espíritu de Dios y es el contentamiento. Nosotros no podemos tener contentamiento si no hemos sido tocadas por el Espíritu de Dios. Si ese Espíritu no está morando dentro de nosotras, no puede haber contentamiento. No podemos ser como María, que sentimos que hemos escogido la mejor parte y que estamos satisfechas. Ese es el contentamiento, que no dependamos de las circunstancias. Entonces, ¿cómo eliminamos la queja? Hay un salmo que me encanta y dice, es el Salmo 16:2. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. ¿Ven? Esa es la mejor parte que nadie nos puede quitar. En otras versiones de este Salmo 16:2 también me gusta mucho que dice, nada es comparable a ti, Dios. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. Y el Salmo también 16 en el versículo 11 nos dice, nosotros más bien le decimos a Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. No importa las circunstancias que estemos viviendo, no importa si estamos sufriendo una pérdida económica, quizá también estamos sintiendo dolor, y claro que podemos sentir dolor. El Señor entiende que a lo mejor estemos sintiendo celos, envidia, pero más adelante vamos a ver cómo quiere el Señor que respondamos a todas estas emociones, estos sentimientos y muchas veces pecados que albergamos dentro de nosotras como ira, como amargura, y que las externamos en forma de queja. Pero en esta mañana vamos a aprender a través de este estudio de la queja, cómo poder transformarla en alabanza. El Salmo 16, ya les leí el Salmo 16:11. Y bueno, también vimos en esta semana, en este tema de la queja, cómo responde Jesús ante el mayor acto de injusticia. Vimos el pasaje de Isaías 53:7. Jesús es el más grande ejemplo de obediencia a Dios. Jesús, él estaba completo. Su única misión en la tierra, para lo que él vino, era para hacer la voluntad del Padre. Él ponía su gozo puesto delante de él, que era hacer la voluntad de su Padre. ¿Cuál fue la reacción de Jesús? ¿Cuál fue la reacción cuando el justo fue entregado por los injustos? Fue una reacción de silencio, de aceptación, de mansedumbre. No hubo queja en su boca. Después de leer esta palabra de Dios, de esta actitud de Jesús, volvemos a hacernos la pregunta, ¿cómo eliminamos entonces la queja de nuestra vida? Pues hacer lo mismo que Cristo hizo en este mundo, ser manso y humilde de corazón, poner sus ojos solamente en hacer la voluntad de su Padre. Le preguntaban, Señor, más bien él les decía, yo he venido al mundo a hacer la voluntad de mi Padre. Y qué hermoso cuando nosotras podemos también decir que esa es mi única misión, mi único deseo, hacer la voluntad de Dios. Y sabes, cuando ese se convierte en nuestro mayor anhelo, la queja se va de nuestra vida y tomamos estas circunstancias adversas como una gran oportunidad, como oro fino para mostrar al mundo la gracia de Dios, la bondad de Dios, el poder de Dios. Vemos que Isaías 53:7, este versículo que les quiero leer, dice, Cristo fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca.
Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca por amor a ti y a mí. Isaías 53:7. Entonces podemos hacernos esta pregunta: si Jesús mismo toleró semejante acto de injusticia, y tú sabes quién es Jesús, y yo sé quién es Jesús. Jesús es Dios mismo, Jesús es Dios hecho carne. Si Jesús mismo toleró estos actos de injusticia, sabiendo que había un propósito, sabía que había un gozo mucho más grande que la pena y el sufrimiento que iba a tener en esta vida, si Jesús siendo verdadero Dios y también verdadero hombre lo soportó, ¿por qué? Porque nosotras no podemos soportar una injusticia, una circunstancia adversa. Filipenses 2:5-11, encontré esta versión que me gustó mucho. La verdad es que se me olvidó poner qué versión es, pero me gustó mucho porque dice: haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando vino en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo llevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ay, qué maravilloso. A mí me encanta este pasaje bíblico. Apréndanselo, por favor, apréndanselo de memoria, y que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si hay ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que no se aferró a ser igual a Dios, créanme que ya no va a haber ese sentir de queja, de sentirnos humilladas, de sentirnos menospreciadas, de sentirnos merecedoras de todo. Vamos a tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, no aferrándonos a nada más que a su amor, aferrándonos a lo único que ya tenemos y que nadie nos quita, que es a Jesús mismo, que es la salvación, la vida eterna, la vida nueva, la vida abundante. Ahora bien, también vimos en esta semana del devocional de Cambios Profundos respecto al conflicto que provoca en nosotros la queja. Vimos que hay dos tipos o formas de quejarnos. Una es la queja santa y otra es la queja pecadora. Y vamos a ver varios ejemplos también de los que mencionó Nicolás Tranchini, que la queja santa, o sea, sí se puede, se vale que nos quejemos. De hecho, vamos a ver unos versículos que me encantaron, que precisamente habla de en qué actitud podemos acudir al Señor en queja, porque realmente le estamos expresando un dolor, una angustia, nos estamos quejando, pero nos estamos quejando ante Él con reverencia, con alabanza, sabiendo que Él es el único que puede escucharnos, que puede aconsejarnos. Y vamos a ver entonces que la queja santa es la que agrada a Dios, y esta queja santa es la que siempre expresamos nuestro dolor y angustia, pero solo delante de Dios, en oración. En esta queja en donde acudimos en oración al Señor, a quejarnos de algo que nos está angustiando. Inclusive a través de la queja confesamos nuestros pecados, porque muchas veces la queja tiene su origen, su raíz, realmente no en una situación verdadera, real, sino en un pecado de nosotros, un pecado como de celos, envidia, de estarnos comparando,
Y cuando nosotros acudimos a Dios en esta queja santa, es cuando tenemos esa perfecta comunión con Él y nos abraza, nos entiende. Él se siente amado, el Señor, por nosotras, ¿para qué? Para que Él pueda expresar y darnos su amor, su consuelo. Nos dice Tranchini que cuando nosotros acudimos a Dios con esa queja santa, acudimos a Él sin tapujos y le expresamos cómo nos sentimos. Como les decía, puede ser con envidia, con celos. Expresamos nuestras emociones entremezcladas de enojo y de confianza, de orgullo y de quebranto. Le decimos al Señor, sí, Señor, estoy muy, muy enojada, estoy muy humillada, me siento fatal. Y el Señor nos responde. El Salmo 18:6 nos dice, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo. Delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Este es el Salmo 142:2. Delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor ve mal, que nos sintamos angustiadas, con algún dolor. No, el Señor nos entiende, porque dice también la palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras aflicciones, porque Él también vivió lo que nosotras hemos vivido y salió victorioso. Por eso es que nosotras podemos ser salvas, porque Él venció la muerte, venció el pecado en esa cruz. Él pudo llegar como oveja que va al matadero sin mancha, sin pecado, porque no abrió su boca. Por eso es que podemos comparecer ante Él y decirle, Señor, me siento humillada, me siento cansada, me siento muy preocupada por la vida de mis hijos, por tantas cosas que pueden quitarnos la calma y la paz. Otro versículo que menciona Tranchini respecto a esta queja santa es el Salmo 55:17, y dice, tarde y mañana y a mediodía me lamentaré y gemiré, y Él oirá mi voz. Así es. Esto es cuando el Señor nos levanta, nos rescata, cuando acudimos solamente a Él en oración, con devoción, con fe, con mansedumbre, con el deseo de no ser esas mujeres que dice la palabra que somos un carcoma, que andamos creando, abriendo rumores, quejándonos. Por eso dice, vengan a mí, expresen su queja delante de mí. Y me acordé también de la escuela de mis hijos, cuando de repente empiezan así rumores de algún reglamento, alguna situación. Inmediatamente nos mandan mensaje y nos dicen, por favor acudan a nosotras, porque luego andamos rumorando, andamos quejándonos, andamos inventando cosas que a lo mejor ni son ciertas. Lo mismo sucede en nuestra familia, entre hermanos, a veces hasta nos atrevemos a hablar de nuestros padres entre los mismos hermanos, ¿no? Y el Señor se molesta bastante con esto. El Señor nos dice, no quiero rumores, no quiero quejas entre ustedes. ¿Por qué? Porque esa es la queja pecaminosa, esa es la otra clase de queja que al Señor no le agrada. ¿Por qué? Porque esta queja pecaminosa siempre expresa disconformidad delante de otra persona. Y siempre la queja pecaminosa cuestiona el carácter de Dios. Tratamos a Dios como alguien injusto, como alguien que no ve nuestras circunstancias, como alguien que tiene que atenderme en este momento. Tratamos a Dios como alguien que se resiste a hacer el bien e incapaz de mostrar empatía. Estoy degradando a Dios cada vez que me quejo con otro ser humano, cada vez que me quejo con mis amigas, cada vez que me quejo con cualquier persona que no sea Dios, estoy degradándolo. Hay un versículo que a mí me encanta también mucho que dice, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Dios. Por eso es que dice, acudan a mí. Yo soy el único que puedo escucharte, que puedo resolver
que puedo entenderte, que puedo aconsejarte. ¿Por qué? Porque al contrario, en la queja pecaminosa, el mensaje que transmito delante de otros es un acto de incredulidad, es un acto de subajar a Dios, de decir: Dios no me ayuda, Dios no me puede entender, Dios no puede resolverme esto. Ya le he pedido miles de veces no sé, tantas situaciones que podemos tener, ¿no? Necesidades. Y vemos también los ejemplos que Tranchini nos menciona en la Biblia. Vemos que Miriam se quejó con su hermano Aarón de cuando Moisés iba a casar con una mujer que no era pues israelita. Coré se quejó también ante Aarón y Moisés, y vimos cuál fue el enojo de Dios. El pueblo se quejó con Moisés y Aarón después de salir de Egipto. Acuérdense también cómo murmuraban y se quejaban de que no recibían la comida que tenían en Egipto, en vez de acudir a Dios cada uno en oración y decirle: Padre, tengo esta necesidad. Y acuérdense otra cosa muy importante. Dios nos dice en su palabra que hay una forma de quejarnos sanamente. Es decir, Dios no nos prohíbe que sintamos o expresemos angustia, dolor, enojo por las circunstancias que nos acontecen, como ya lo mencionamos. Pero nos señala claramente en su palabra que acudamos a Él. A quejarnos, sí, pues se vale, porque dice la palabra: airaos, pero no pequéis. A nadie más debemos acudir a quejarnos, porque así expresamos nuestra confianza en su carácter de Dios y gritamos implícitamente: puedo expresarle mi dolor porque Él me entiende, puedo expresarle mi dolor porque Él es mi Salvador, porque Él es Dios, porque Él es todopoderoso. Hemos visto sus atributos y creo que en la medida en que más vamos conociendo a Dios, como nos dice que si de algo nos hemos de gloriar, que sea de que lo conocemos y lo entendemos. ¿Y cómo conoces tú a Dios? Es una pregunta que quisiera que tú te hicieras y te respondieras. ¿Quién es Dios para ti? ¿Es el Dios que se revela en la Biblia? Un Dios santo, 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 bondadoso en extremo, misericordioso, lleno de gracia. Es un Dios todopoderoso, el Dios que creó el cielo y la tierra, el Dios que controla cada circunstancia de tu vida y de la vida de aquellos que lo aman. Es al Dios que tú le has entregado el control de tu vida, aún de tus circunstancias difíciles por las que pasas, y confiando en que todo pasará. Dice la palabra que todo pasa, menos tus palabras. Entonces, pues bueno, amigas, vamos a continuar analizando esta queja santa. Esta queja santa es una queja muy diferente a la queja pecaminosa, porque la queja santa es que yo cuestiono mi dolor delante de Dios. Y otra cosa es muy distinta, cuestionar su carácter delante de los demás. O sea, yo le estoy diciendo: Señor, tengo este dolor, tengo esta angustia, tengo esta preocupación, pero cuando me quejo, estoy cuestionando el carácter de Dios. Estoy denigrando al Señor, y ya vimos que es algo que le molesta bastante al Señor. Y nosotras no queremos desagradar a Dios, ¿verdad? Queremos obedecerle. Queremos estar, como dice en su palabra, habitando a la sombra del Altísimo. Entonces, pues bueno, amigas, ya para concluir, la alabanza es expresar de forma pública que Dios es bueno, y la queja es expresar de forma pública exactamente lo opuesto. Aunque no seamos conscientes de ello, o cada vez que nos quejamos o que nos quejemos, transmitamos este mensaje. Cuando tú te quejas ante los demás y no acudes a quejarte ante Dios, estás diciendo: detesto mis circunstancias y detesto al Dios que las ha permitido.
Qué tremendo, ¿verdad? Inconscientemente yo sé, muchas veces hacemos eso, pero también estoy recordando, por ejemplo, cuando Jesús acudía en oración a su Padre. Jesús no acudía con sus mejores amigos, ni con los más cercanos, a quejarse y a decirles me siento angustiado, sino que él acudía directamente a su Padre y dice, Señor, me siento angustiado hasta la muerte, y si puedes, pues pasa de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. Y entonces volvemos a insistir en esto mismo, que haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y cómo responder a la queja, pues de forma silenciosa, de forma sabia, porque claro, el Señor nos manda a que las cosas, por supuesto, tengan una solución, un cambio. Tampoco el Señor no nos dice que nos conformemos con la situación, pero lo que el Señor nos pide es que veamos a Dios en esa circunstancia, que creamos que Dios está actuando para bien. Y es increíble cómo Dios actúa para bien. Por ejemplo, continuando con la historia de mi mamá, yo ahora digo, cómo Dios, todo lo que vivimos nosotros como niños, sin papá y mi mamá trabajando todo el día, todo obró para bien, porque nos hizo niños, pues fuertes, responsables, de tener que ir a la escuela, solos, levantarte, hacer la comida, limpiar la casa, y ver que podíamos transformar las circunstancias que estaban a nuestro alrededor en vez de quejarnos. A veces yo me acuerdo que decía, ay, qué fea está mi casa, pero decía que estaba fea porque no estaba limpia, porque no estaba ordenada. Imagínense, 7 niños, sin nadie, pues, pero cuando todos decíamos, pues vamos transformando estas circunstancias, vamos limpiando, vamos ordenando, ay, decíamos, ay, qué bonita está nuestra casa. Entonces nos damos cuenta realmente que todas las circunstancias obran para bien. Ahora que hemos crecido, pues bueno, gracias a Dios todavía vivimos los 7 hermanos, y todas estas circunstancias obraron para bien. Dios nos hizo, pues, personas que decidieron salir adelante, trabajar. Yo me acuerdo que todos a la edad que ya pudimos, ya de adolescentes, pues trabajábamos y hasta compramos una casa con crédito hipotecario, entre todos la pagábamos, y nuestra vida cambió, pero fue un proceso y un propósito en el que Dios usó todo para bien, porque mi mamá, pues mi mamá ama a Dios, mi mamá es una mujer que ama a Dios. Entonces es una persona que igual como tú y que como yo, que amamos a Dios, tenemos esa grande oportunidad de darle alabanza y gloria al Señor en las circunstancias adversas, y poder sacar de estas situaciones difíciles algo bueno. Yo me acuerdo que una vez leí que Winston Churchill le dijo a la nación, denme grandes familias y yo les daré grandes naciones. Entonces Dios nos llama que no nos enfrasquemos en las circunstancias adversas, sino que clamemos a Él solamente en nuestra angustia. Y bueno, amigas, pues ya para concluir, acordémonos de ir en intimidad con Dios, en oración, en queja santa, al único que puede llevar nuestras cargas. Y pues, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Hebreos 4, 15, 16. Pues bueno, amigas, el día de hoy hemos concluido nuestro tema de la queja, de cambios profundos. Ya casi terminamos este libro. Les mando un abrazo muy fuerte. Dios las bendice. Acuérdense, hemos sido bendecidas con toda bendición espiritual, y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder. No perdamos de vista esto, las bendiciones las tenemos en nuestra mano, nos han sido dadas. Un abrazo, amigas, hasta pronto.